Este audio está presentado por Global Network University, la preparación a tu llamado. Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Muy buenos días a todos. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar y de predicar su palabra. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Están contentos? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él merece toda la gloria, toda nuestra alabanza, y por Él nosotros estamos aquí. Amén. Al título de este mensaje, a esta conferencia que nosotros vamos a tener, yo le he puesto por título Una vida llena de fe. Dile al que está a tu lado el título del mensaje: Una vida llena de fe. Una vida llena de fe. Por favor, tenlo en mente. Nosotros en este tiempo estamos viviendo tiempos especiales. No sé si tú lo puedes ver de esa manera, pero nosotros estamos viviendo tiempos bastante especiales de parte de Dios. Tiempos de oportunidad, tiempos donde Dios está presentando a nosotros como casa, como iglesia, como personas, está presentando oportunidades y grandes retos que nosotros debemos de tomar. Y no debemos tener miedo ante los grandes retos, ante los grandes desafíos que el Señor ponga delante de nosotros. Hoy quiero hablarte, o algo que Dios en este tiempo quiere traer para nuestras vidas. Dios quiere traer un nuevo nivel de fe para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia llena de fe, que tengamos una fe que sea inquebrantable, una fe firme, una fe que no se intimide ante los grandes retos. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos de fe? ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de fe? ¿Cuántos quieren conquistar los grandes sueños de Dios? Amén. Ya no contestaron. Todos digan amén. Amén. Dios se está moviendo en este tiempo y nosotros necesitamos tener una fe agresiva. Nosotros necesitamos establecer el reino de Dios en ese tiempo. La iglesia hoy, como desde hace más de 2000 años en su historia, necesita héroes de fe. Necesita hombres y mujeres de fe. En Hebreos 11, ¿has leído Hebreos 11? Ahí nosotros podemos encontrar una lista de hombres y mujeres que fueron héroes de la fe. Se le conoce a Hebreos 11 como el Salón de la Fama, porque ahí están cada uno de los hombres y mujeres que tuvieron fe. Y como dice Hebreos 11, versículo 33 al 34, quiero que me ayudes por favor a leerlo. Hebreos 11, no voy a hablar de eso, pero quiero que vayamos a esta cita. Hebreos 11, 33 al 34. ¿Puedes leerlo en voz fuerte, por favor? Todo esto, estos hombres lo hicieron por fe. Antes, hace unos años, hace como 5, cuando yo era niño, pues a mí me gustaban los héroes de las caricaturas o de las películas, y decía yo un día quiero ser un superhéroe, ¿no? Yo quisiera ser como ellos, ¿no? Pero eran solamente héroes ficticios, héroes que no existían. Hoy la palabra héroe está perdiendo su significado, está perdiendo su razón. Hoy la gente le llama héroe a cualquiera que hace algo pequeño, pero hoy ya no existen héroes verdaderos.
Dios nos está llamando en este tiempo para que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que seamos héroes de fe. Hoy quiero hablarles acerca de un hombre que llegó a ser un gran líder a pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra. Él se mantuvo firme, él se mantuvo fiel al Señor y no se dejó vencer a pesar de que todas las circunstancias estuvieron en su contra. Él es uno de los héroes de la fe, porque verdaderamente su vida es un ejemplo para nosotros. La vida de este hombre del cual hoy te voy a hablar es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es un ejemplo de fe y de paciencia. Hoy te quiero hablar acerca de Caleb. Caleb. ¿Han oído hablar de Caleb? Hemos hablado de Josué, pero también Caleb es un personaje bastante importante. Caleb. Y hoy quiero hablarte acerca de Caleb, cómo Caleb fue un líder que marcó la diferencia, fue un líder que decidió creerle a Dios. Él decidió tener fe en el Señor. Como Caleb, hoy necesitamos hombres, el reino de Dios necesita hombres y mujeres que se levanten como Caleb, que sean como Caleb, para ir en contra de lo común, para ir en contra de la corriente, para ir en contra de la opinión popular, por creerle al Señor, por creerle a Dios, para glorificar el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Números 13, Números capítulo 13, abre tu Biblia. Números 13, vamos a leer el versículo 1 y 2 y de ahí nos saltamos hasta el 25 en adelante. Y vamos a leerlo alternadamente, por favor. Yo leo el 1, ustedes el 2, de ahí yo leo el 25 y así nos vamos hasta el 33. ¿Está bien? ¿Ya lo tenemos? Levanta tu mano si ya lo tienes. Muy bien, vamos a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿ustedes el 2? Ahora nos vamos hasta el 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí nosotros podemos ver algo muy importante, pero aquí en este pasaje nosotros vemos cómo aparece Caleb, y el primer punto que quiero tocar con ustedes es que nosotros veamos el carácter de Caleb. Ese es el primer punto, que veamos el carácter de Caleb. El nombre de Caleb tiene algunos significados. En primer lugar significa perro. Caleb viene del hebreo keleb, que significa perro, ¿no? Significa intrépido, significa audaz, significa
impetuoso. Y en el significado de su nombre podemos ver cuál es el carácter de Caleb, cuál era la personalidad de Caleb. Literalmente quiere decir una persona que toma algo y que no lo suelta. Es una persona que se aferra y no se suelta, sino que permanece firme. Su carácter, el carácter de Caleb, lo que nosotros podemos ver es que era firme e inquebrantable. Otro dato muy importante es que Caleb no era israelita de nacimiento. Caleb no era israelita de nacimiento. Él era de un pueblo que se llamaba, o la tribu de él anteriormente, antes de unirse a la tribu de Judá, era de los ceneseos. Era un pueblo que se unió a la tribu de Judá. Caleb no era israelita, pero sin embargo, por el carácter que él tenía, él había sobresalido y era un príncipe, llegó a ser príncipe de la tribu de Judá. Caleb llegó a ser un líder, y por eso cuando Moisés escogió a los 12 espías, cuando fue a la tribu de Judá, lo escogió a él también, a Caleb. Él fue adoptado. Y por eso Caleb nos representa a cada uno de nosotros. Caleb te representa a ti y a mí como cristianos, porque nosotros hemos sido adoptados. No éramos pueblo, pero sin embargo en Cristo nosotros somos adoptados, somos miembros de la familia de Dios ahora. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén. Ahora somos parte de la familia de Dios, así como lo fue Caleb, que llegó a ser incluido y llegó a ser adoptado por la tribu de Judá. Él llegó a ser un hombre destacado porque por el carácter que Caleb tenía. Era intrépido, él era audaz, no le daban miedo los retos grandes, no se achicaba, no lloraba, ¿no? Sino él le decían, hay que hacer esto, y él decía sí. Él le creía al Señor, él no dudaba del Señor. Cada uno de nosotros, cada día nosotros podemos enfrentar problemas y circunstancias, ¿o no? Los problemas te avisan cuando van a llegar, hacen cita, te dicen agéndame porque tal fecha voy a llegar para que estés preparado. ¿Así son los problemas? Los problemas llegan de repente, ¿no? Llegan cuando menos tú te los esperas. Pero la diferencia será qué actitud nosotros vamos a tomar frente a los problemas, frente a los retos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? En el caso de Caleb, que acabamos de leer en Números 13, él se enfrentó a una situación bastante complicada, una situación bastante difícil. Pero nosotros lo que podemos ver en este capítulo, hablando de la vida de Caleb, que lo que sostuvo a Caleb fue su carácter, un carácter íntegro, un carácter fiel, valiente, tenaz y lleno de fe. Por eso él pudo enfrentar la incredulidad de sus compañeros de misión. Josué y Caleb fueron los únicos que marcaron la diferencia. Los otros 10 y todo el pueblo de Israel fueron incrédulos a la palabra del Señor. Los otros 10 espías que eran líderes del pueblo de Israel no eran cualquiera, no era cualquier hijo de vecino, sino las palabras que ellos, o el informe que ellos traían, iba a influenciar a todo el pueblo de Israel. Y lo que estos 10 espías trajeron a Moisés cuando vinieron y a todo el pueblo fue un informe pesimista, fue un informe negativo. ¿Conoce usted gente pesimista? ¿Conoce gente pesimista? Gente negativa,
que a todo le encuentra un pero, que a todo dice que no se puede. Vamos acá, no, no se puede. Vamos allá, pero ¿por qué? Y siempre tiene un pero, siempre hay negatividad en su corazón, siempre hay pesimismo. Solo Josué y Caleb estuvieron dispuestos a hacer lo que no era popular. No se dejaron influenciar por la gente negativa, ¿no? Por estos 10 espías que trajeron un mensaje negativo, sino ellos al contrario animaron al pueblo a tener una fe positiva. Y vemos que estos 10 príncipes crearon un concepto equivocado acerca de sus enemigos. Vamos a verlo. Cómo estos 10 espías tuvieron un concepto equivocado acerca de sus enemigos. En primer lugar, ellos ya se habían derrotado. Antes de ir, ya se habían derrotado. Antes de ir a conquistar, antes de ir a pelear, ellos ya se habían derrotado. Y podemos nosotros ver que no fueron los gigantes los que los derrotaron, porque ahí vieron a los hijos de Anat, sino fueron sus esquemas de pensamiento lo que causó la derrota en ellos. La manera en cómo ellos pensaron acerca de sus enemigos. En la mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos, no son ellos los que nos derrotan, sino la manera en cómo nosotros nos percibimos ante el problema. ¿Cómo te percibes ante el problema? Estos 10 líderes hablaron mal de entre los hijos de Israel. Hablaron mal porque sus esquemas fueron negativos. Lucas 6:45, el Señor Jesús dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Los príncipes o estos 10 líderes de Israel tenían un concepto equivocado acerca de sí mismos. Y vamos a leerlo en Números capítulo 13, versículo 33. Léelo en voz fuerte, por favor. Éramos nosotros a nuestro parecer como chapulines, dicen, ¿no? Ellos se veían pequeñitos, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían acerca de sí mismos? Ellos se veían como langostas y veían a los gigantes grandísimos, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Cuál es el concepto que tienes acerca de ti? Ellos no conocían a Dios, habían oído, habían visto solamente quién era Dios, pero no le conocían. Por eso ellos no tenían fe en Él, tampoco se habían dispuesto a conocerlo. Pero nosotros podemos ver que Caleb sí le conocía, por eso él tenía la confianza puesta en Él. En medio de este ambiente de negativismo y de falta de fe, Caleb se levanta para animar al pueblo. Caleb se levanta con fe para animar al pueblo a que entraran a conquistar. Caleb tenía una fidelidad sin condiciones. Caleb era un hombre fiel, y es algo que me sorprende a mí, como Caleb, algo que marcó la vida de Caleb, o lo que distinguió a Caleb, fue su fe y su fidelidad. Hoy necesitamos hombres y mujeres así, como Caleb, que sean fieles y que tengan fe en las promesas de Dios. No necesitamos hombres como los otros 10 espías,
que tuvieron miedo, que fueron negativos, que fueron pesimistas. ¿Tú de qué lado estás? ¿Serás como Caleb o serás como los otros 10 que regresaron a traer un informe pesimista? Y vamos al segundo punto. ¿Cuál es el primer punto que te dije? El carácter de Caleb. Y el segundo punto que quiero platicar contigo es la fe de Caleb. Vamos a ver cómo Caleb era un hombre de fe. Números 13:30. Si le puedes dar lectura, por favor. Todos juntos. 1, 2, 3. Números 13:30. Lo voy a leer para ti. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. En esas palabras o en esta declaración de Caleb, nosotros podemos ver cómo Caleb era un hombre lleno de fe. Caleb vio los mismos gigantes, vio las mismas ciudades amuralladas, ¿o no? Porque iba con los otros 11. Vio a los mismos gigantes. Las palabras de Caleb proclamaron una convicción, ante todo Israel. Más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Él había reconocido el terreno. Él había reconocido la misma tierra, había visto los mismos gigantes, había visto las mismas ciudades amuralladas. Y esto nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda que la fe no es ciega, ¿no? La fe no es ciega. La fe no niega la realidad o la dificultad. La fe declara el poder de Dios. Porque ese concepto tienen algunos acerca de la fe. Y algunos dicen: ¿por qué tienes fe? No cierres los ojos ante la realidad. Pero vemos que la fe no niega la realidad. La fe no niega el problema. La fe declara el poder de Dios. Amén. Esta palabra que utiliza Caleb es muy especial. Más podremos nosotros que ellos. La palabra podremos es un verbo o es una palabra que viene del hebreo yakol, así yakol, que significa tener la habilidad, tener el poder, la capacidad para vencer o tener éxito. Caleb utiliza esta palabra a fin de indicar su clara y firme convicción, la convicción que Caleb tenía de que el pueblo poseía todos los recursos físicos y espirituales para poder conquistar. Por eso Caleb dijo: porque más podremos nosotros que ellos. Él tenía una convicción de que Dios estaba de su lado. Y como hace rato nosotros cantábamos, ¿qué canción cantábamos? Una canción nueva. Si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Si Cristo está con nosotros, somos más que. Muy bien. Caleb hablaba palabras llenas de fe y de convicción. Y aquí podemos ver dos puntos importantes. Por un lado la incredulidad y por el otro lado la fe. El avance espiritual requiere de fe y la incredulidad jamás verá otra cosa que dificultades, ¿no? Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres llenos de fe para que nosotros avancemos. Si no tenemos fe, lo único que vamos a ver serán dificultades.
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La incredulidad ve ciudades amuralladas y gigantes, más que el poder y la presencia de Dios, ¿no? La incredulidad solamente ve las dificultades, ve los problemas, ve las ciudades amuralladas y ellos decían, las ciudades son amuralladas hasta el cielo y los gigantes son enormes, ¿no? Nosotros somos chapulines. ¿Ha visto los chapulines? Y tú ante los chapulines pues estás enorme, ¿no? Así se veían los otros 10 príncipes. La incredulidad ve los obstáculos, la fe ve a Dios. ¿Tú qué estás viendo en este tiempo? ¿Estás viendo las dificultades? ¿Estás viendo los obstáculos? ¿O estás mirando a Dios? Caleb y Josué marcaron una diferencia. Ellos nunca aceptaron la derrota. Ellos nunca se dejaron intimidar. Ellos se mantuvieron firmes y confiando en el Señor. No se echaron para atrás. Ellos conocían a su Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Señor, que nosotros conozcamos quién es Él, cuáles son sus atributos, quién es Dios. Que como una pregunta que venía en nuestro manual en la lección de esta semana, recuerden que hubo 3 preguntas. Y la primera pregunta decía si nosotros conocemos las profundidades de Dios o solo tocamos por encima, ¿no? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Conoces verdaderamente quién es Él y lo que Él puede hacer? El concepto que tú tengas de Dios determinará tu actitud ante los problemas. ¿Cuál es el tamaño de tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Vamos a leer otro pasaje donde se puede ver la fe y la declaración de que ellos estaban confiados en el Señor. Josué y Caleb. Números 14 del 6 al 10, por favor, si lo puedes buscar. Números 14 del 6 al 10. Si lo puedes leer juntamente conmigo. 1, 2, 3. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los 2 que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Aquí ellos hicieron otra declaración poderosa. Con nosotros está el Señor. Vayamos pronto, subamos. Nosotros los comeremos como a pan remojado en chocolate. Así casi les dijo, ¿no? Su amparo se ha ido de ellos. Con nosotros está el Señor. No tengamos miedo. Algo que el miedo siempre va a hacer sobre tu vida, siempre te va a dar argumentos, siempre te va a dar diferentes argumentos que vas a decir: sí, no subamos, no podemos, porque hay esto, porque hay el otro, no lo hagamos. Y nosotros podemos ver que Caleb era sin duda un hombre de fe,
un hombre que creía al Señor, que no le tenía miedo a las circunstancias, no le tenía miedo a los gigantes. Ahí solamente habían 3 gigantes que eran los hijos de Anat, una tribu de los anaseos, una tribu que era nómada. Pero sin embargo los hijos de Israel vieron ahí muchos gigantes, ¿no? Muchos gigantes. Pero ellos dijeron, Dios está con nosotros. Y esa es una convicción que debe de estar en cada uno de nosotros. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este tiempo que nos ha tocado vivir como generación, debemos tener claramente esa convicción. Dios está con nosotros. No debemos tener miedo, no debemos achicarnos, no debemos creer que no vamos a poder. Amén. Si tú eres fiel a Dios, Él te respaldará con su gloria. El pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb cuando ellos declararon estas palabras, porque dijeron, están locos. ¿Cómo vamos a ir en contra de ese pueblo? Lo que están hablando ustedes son locuras. Los vamos a matar mejor y nos vamos a regresar a Egipto. Y en Números 14 nosotros vemos cómo el Señor le dice a Moisés, quítate, voy a matar a todo este pueblo, me los voy a echar, ¿no? Los voy a aniquilar y a ti te pondré sobre gente más grande. Pero entonces Moisés empieza a interceder y le empieza a decir, no, Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir los egipcios? Que solamente sacaste al pueblo para venirlos y que muera, hacerlos morir en el desierto. ¿Qué van a decir de tu poder? Que no pudiste introducirlos en la tierra que tú les prometiste. Y Moisés empieza a interceder por el pueblo. Y el Señor dice, está bien, Moisés, ya los he perdonado. Y el Señor empieza a declarar un juicio sobre el pueblo de Israel. Que los que no creyeron al Señor vagarían por el desierto 40 años. 40 años ellos estarían en el desierto y ahí caerían sus cuerpos. Y los que poseerían la tierra serían sus hijos, de los cuales ellos habían dicho, ellos trajiste a nuestros hijos para morir aquí. Y en Números 14, 24, el Señor, Dios mismo, hace una mención especial acerca de Caleb. Porque verdaderamente Caleb fue un hombre excepcional, fue un hombre fuera de lo común. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Qué hizo Caleb? Fue en pos de Dios. Y Dios le iba a meter en la tierra que él había prometido. Y en el último punto, yo quiero hablar con ustedes acerca de algo muy importante. La recompensa de Caleb. La recompensa de Caleb. Para eso vamos a leer Josué 14 del 6 al 15. Josué 14 del 6 al 15. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, escucha bien,
Repite conmigo, 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arbat, porque Arbat fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Después del juicio que el Señor pronunció, Caleb tuvo que esperar pacientemente. ¿Cuántos años esperó Caleb? 45 años hasta poseer la tierra, hasta poseer la herencia que Dios le había prometido. Y no era cualquier tierra, era una tierra especial, la que Caleb iba a conquistar. Pero sin embargo nosotros podemos ver cómo él se mantuvo fiel 45 años esperando que se cumpliera esa promesa. Y siendo firme, siendo fiel, él tuvo que vivir esos 40 años con el pueblo que había sido negativo. Pero él se mantuvo fiel, se mantuvo firme esos 40 años. Y a la edad de 85 años reclama la ciudad que se le prometió a 45 años atrás. Caleb fue fiel desde un principio. Cuando fue a inspeccionar la tierra prometida, él vio grandes ciudades, los gigantes, pero él confiaba en Dios, sabía que Dios le iba a ayudar. A causa de su fe, Dios le prometió una tierra para él personalmente. Y él se mantuvo fiel esos 45 años y Dios le recompensó abundantemente. La Biblia nos enseña en Hebreos 6, capítulo 12, Hebreos 6, capítulo 12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Caleb es un ejemplo digno que nosotros podemos imitar, un ejemplo de fe y de paciencia. Imagínense, él se esperó 45 años. ¿Cuánto tiempo has esperado tú para tu promesa? Quizás ya esperaste 1 año, 2 años, 3 años y dices: es que Dios no cumple, Dios no me responde, lo que me prometió quizás nunca se va a cumplir, quizás el profeta estaba loco, ¿no? Quizás no era verdad. Pero vemos en el ejemplo de Caleb, él se esperó 45 años. Por eso Caleb es un ejemplo digno de imitar. Por eso él alcanzó su promesa. Él alcanzó su tierra prometida. Y no era una tierra cualquiera, porque en el monte de Hebrón, ahí vivían los 3 hijos de Anac. Ahí estaban los 3 gigantes a los cuales el pueblo le había tenido miedo. Ahí estaban, ahí vivían. Y Caleb tenía que poseer esa tierra. ¿Iba a ser fácil? No iba a ser fácil. Él se tenía que enfrentar a estos gigantes en esa tierra. Pero el mismo Caleb, en el versículo 12, del 11 al 13, nosotros podemos ver cómo el mismo Caleb destaca
que aún es fuerte y que no está pidiendo vacaciones de su servicio al Señor, ¿no? Como algunos que luego quieren pedir vacaciones, ¿no? Es que ya estoy grande, es que mis hijos, es que mi familia, es que aquí ya no puedo servir, ya no puedo hacer, estoy enfermo y tantos pretextos, ¿no? Para servir al Señor. Pero Caleb tenía 85 años y él aún quería cumplir el propósito de Dios. Amén. Él estaba comprometido en llevar adelante el propósito de Dios, que era el que él poseyera esa tierra. Caleb se autodescribe que aún estaba fuerte, que aún tenía la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 años, tenía la misma fuerza. Y él dice, yo puedo entrar y vencer, puedo salir y puedo entrar. Él se consideraba a sí mismo con la misma fuerza, con las mismas ganas. Y nosotros podemos ver algo importante en la declaración de Caleb. Podemos ver que no es la edad la que envejece, no es la edad la que te envejece, sino la actitud que tienes ante la vida. No hay edad para cumplir los sueños grandes de Dios. Si hoy estás aquí, si Dios te ha traído, si Dios te ha llamado, es porque Él tiene un propósito que tú vas a cumplir. Algunos, cuando ya tienen una edad avanzada, piensan que todo ya se acabó. Y dicen, pues ya estoy grande, ya voy a esperar el día en que el Señor me recoge, ¿no? Ya voy a esperar el día cuando el Señor diga, vámonos. Por lo mientras, vamos a jubilarnos, ¿no? Vamos a estar tranquilos, vamos a disfrutar la vida. No, en el Señor no es así, como escuchábamos, ¿no? En el Señor no hay jubilación. Nosotros podemos servir al Señor hasta el último día de nuestra vida. Don Isauro me sorprende porque él tiene 95 años y tiene 74 años de ministerio ininterrumpido, ¿no? Y ustedes pueden decir, a los 95 años él ya debería estar en su casa, pero no es así. Él sigue sirviendo al Señor. Él es un Caleb, ¿no? Porque sigue sirviendo al Señor hasta este día. Y Caleb dice, yo quiero poseer mi tierra. Le hace la petición a Josué y Dios Josué le dice, adelante, ve y conquístala. Josué oró por él, lo bendijo y le dijo que el Señor esté contigo. Ve y conquista esta tierra. En este pasaje nosotros vemos el cumplimiento de una promesa. Cuando nosotros esperamos en Dios y nos mantenemos fieles a Él y a su palabra, nosotros vamos a mirar el cumplimiento de sus promesas. Pero si tú no permaneces fiel, si tú no permaneces lleno de fe, no vas a mirar el cumplimiento de las promesas. Amén. ¿Cuántos queremos que el Señor cumpla su promesa? Amén. ¿Cuántos queremos ser como Caleb? Debemos imitar a Caleb. Fue un hombre lleno de fe. Ponte sobre tus pies, por favor. Gracias por adquirir esta conferencia. Recuerda que te esperamos en Doxa Internacional, la casa de mi padre. Martín Lutero número 1, San Sebastián de las Flores, Setla, Oaxaca. Llámanos al 01951 5456 179. Búscanos en la web www.doxainternacional.org o en Facebook como Doxa Internacional. Este audio fue presentado por Colegio Doxa Internacional. Educación para el futuro de tus hijos.